Carlos Estirón está con Claudio Velocopit, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud. Carlos. Gracias, Rolo. Sí, estábamos con Claudio Velocopit, estábamos dialogando fuera de cámara. Claudio, bueno, ¿cómo ha tomado usted los anuncios que hizo hoy el presidente y, bueno, después lo que sucedió en Capital y Provincia de Buenos Aires? Bueno, bien, era un poco lo que se esperaba, ¿no?, que iba a suceder. Me parece que lo básico de todo esto es apelar, como yo vine diciendo en los últimos días, a la responsabilidad de la gente, ¿no? Porque estas medidas claramente se están tomando por una cuestión de necesidad de la gente a circular, porque la cuarentena no venía funcionando, y de los negocios de empezar a poder tener algo de ingreso. O sea que me parece bien, pero tenemos que tener todos muy claro, y creo que el presidente lo aclaró muy bien, que acá la situación no ha terminado, sino está muy lejos de terminar, y que tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias, de ser muy responsables para que esta etapa se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Rolo Sole, los escucha Claudio Velocopit. Graña le habla, ¿cómo le va? Estamos de acuerdo en que desde lo económico el análisis común es que era muy difícil de sostener la cuarentena. De hecho, había incluso algunos episodios casi, diríamos, de desobediencia en algunos comercios. Pero en términos puramente sanitarios, ¿no es un salto al vacío esto? Bueno, yo lo dije el martes, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, ¿no? En cuanto a la cuestión específicamente técnica de lo que pasa dentro del sistema de salud, que son las clínicas, que es donde se desarrolla el campo de batalla, obviamente no están dadas las condiciones porque no hay nada que muestre que la situación está mejor, sino todo lo contrario. Pero siempre las cosas, y lo tenemos que entender, tienen que ser el arte de lo posible, ¿no? Porque lo que la sociedad no acepte como funcionamiento no se puede hacer. Y la sociedad claramente ya no aceptaba la cuarentena, ¿no? Es decir, esta cuarentena llamada martillo de las últimas 2 semanas, todos ustedes que han estado en la calle con las cámaras mostrando y circulando han visto que la gente salía igual. Entonces, este es un hecho que ya estaba funcionando de esta manera. Entonces, y la cuarentena se había relajado de facto. Exactamente. Entonces, bueno, ahora tenemos que estar mucho más atentos, pero sí ser mucho más responsables, ¿no? Es decir, nadie puede sorprenderse si mañana en el sistema de salud las cosas se ponen más complicadas, porque esta situación está sucediendo. Ahora, tenemos que trabajar entre todos. Yo creo que, por ejemplo, la ciudad dio un paso el día miércoles muy importante al flexibilizar determinados protocolos en materia de internación, que eso ha permitido en las últimas 48 horas desagotar un poco las instituciones médicas y ganar un poco más de espacio, que lo tenemos que saber aprovechar. Y entonces, bueno, ir mirando el día a día, monitoreo diario, te diría monitoreo a la mañana, monitoreo al mediodía, monitoreo a la tarde, monitoreo a la noche, ir observando permanentemente todas las variables y, bueno, ir informándole a la gente, ¿no? Porque esto es una cuestión que la gente tiene que saber lo que está pasando, ¿no? De manera tal de tomar absolutamente todos los recaudos, que Claudio, es lo que creo que tenemos que hacer. Después, si no, no nos podemos quejar, ¿no? Sí, muchas veces se habla de las camas, se habla de los respiradores que se sumaron, pero pocas veces se habla de cómo están nuestros médicos. Así como el sistema está estresado, los médicos también. Vienen de un trabajo muy intenso, de mucho tiempo. ¿Cómo está el personal y si ocurre esto de que hay médicos que se están enfermando? ¿Hay quien opere estas respiradores que llegaron? Sí. Todas las instituciones público-privadas hemos preparado un esquema de trabajo para tratar de, sabiendo todo lo que iba a venir pasando y que el personal se iba a ir contagiando, y esto de hecho sucede en el sistema. Te diría que menos son los contagios que se producen intrahospitalarios como le pasan a la gente cuando está circulando. Entonces hay niveles de contagio, hay necesidad de aislar gente que se va, como decimos nosotros, al banco de relevo durante 10 días hasta recuperarse y después vuelve. Se vive una situación de estrés permanente, se trabaja con mucha intensidad,
pero hay un espíritu muy alto en la gente. Yo te diría que el personal sanitario, todo, ¿no? Médicos, enfermeras, paramédicos, choferes de ambulancia, kinesiólogos, empleados administrativos de los lugares, gente de despacho de emergencia, están laburando a un ritmo y a una intensidad y asumiendo claramente la responsabilidad que les toca en esta etapa, ¿no? Por eso digo, la sociedad tiene que ser solidaria con esto, porque hay mucha gente realmente que está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles en una situación tan difícil. Entonces, la parte que tenemos que hacer los civiles, en este caso, es cuidarse, ¿no? Es entender que esto está circulando y que hay que ser serios con este tema, ¿eh? Esto no es un chiste, esto está pasando y tenemos que asumir la situación, ¿no? Claudio, si en fase 3 crecieron los contagios y hubo que cerrar, ahora están altos los contagios y volvemos a fase 3, ¿qué es lo que hace que pueda cambiar y podamos dominar para que no vuelvan a crecer los contagios y no haya un cisne negro o un piñazo como los 4.400 del otro día? Bueno, hay algunas situaciones que hay que tener en cuenta que son absolutamente teóricas, pero que se muestran que han funcionado y que tenemos que ir viéndolas. Es, por un lado, claramente que la cantidad de infectados que tenemos hoy es muchísimo más que antes. Eso tiene la parte buena, que es este tema de la inmunidad que generan la cantidad de infectados que están circulando y que ha demostrado claramente en Europa, por ejemplo, que el virus de repente de haber tomado un pico muy fuerte, su circulación cayó abruptamente, ¿no? Más allá de los focos que vemos ahora, que son focos relativamente menores, comparando con el grado del estallido que existió en su momento. Podría suceder que este aumento de circulación que va a generarse en los próximos días no sea tanta, porque como la circulación ya existía y ya se estaba dando de facto, y tengamos más gente infectada y se cambiaron bastantes protocolos para desagotar, puede ser que tengamos la oportunidad de que la situación funcione, ¿no? Claramente es una incógnita, es una jugada. Si me preguntas, ¿es una jugada que tiene sus riesgos? Por supuesto, es una jugada que tiene sus riesgos. Parece una jugada audaz. Había otra manera de tomar una... Es una jugada audaz, pero no había, Rolando, no había mucha otra alternativa. Porque si el presidente salía hoy y le decía a la gente, quédese en su casa, la gente no se iba a quedar. Claro. Entonces, no había mucho. Hay que intentarlo, obviamente, ¿no? Si esto fracasa, nos podemos poner en un problema mayor y bueno, tendremos que entre todos ver si podemos apelar a otra solución. Pero sí, hoy o volver no había a cerrar. otra. Hoy no había chance, no había... Volver a cerrar, pero si volvemos a cerrar, ya vamos a tener que cerrar de otra forma, ¿no? De manera mucho más contundente, porque estos cierres que hemos tenido hasta ahora, a excepción, porque vamos a ser realistas, la cuarentena estricta que tuvo el AMBA fue en las primeras 3 semanas. Cuando había miedo. A partir de ahí... Cuando había miedo a lo desconocido. Lo primero, cuando había... Bueno, pero no es... Mira, acaba de dar la frase clave de toda esta cuestión. Yo, por ejemplo, estuve hablando con colegas en España, ¿no? Entonces ellos me contaban y me decían, bueno, ¿cuándo funcionó el martillo en España? Y cuando la gente estaba muerta de miedo, porque los hospitales rebalsaban, porque los muertos eran un montón, porque no recibían a la gente en las instituciones, y la gente entró en pánico y dijo, uy, si acá salgo, tengo alta chance de tener un problema serio, y se quedó. La sociedad, la realidad, como el sistema ha venido funcionando y ha venido funcionando bien, la realidad es que la sociedad no tiene miedo. Es decir, esto es una cuestión que se ve, porque si la gente cuando tiene miedo reacciona de una manera muy clara. Se vio en las primeras 3 semanas, las primeras 3 semanas se asustó, vos salías a la calle, yo que tengo que estar trabajando y que voy de un lugar al otro, y había momentos que yo sentía, te digo, yo iba con el auto en la calle y estaba la angustia de sentirme en una ciudad que había sido atacada, viste, con cosas raras y me sentía solo. Era una ciudad fantasma. Eso no sucedió. Era una ciudad fantasma, como si hubiese tenido un ataque nuclear. Esa situación, después de esas 3 semanas, no se repitió nunca más. Y a partir de Entonces, esto, digo... la realidad es,
Tuvimos una... Perdón, Claudio, digo, a Sí. partir de esto, de que ahora, en el momento de mayor cantidad de frío, de mayor circulación del virus, tenemos que abrir, ¿usted piensa que nos adelantamos al cerrar en ese momento o que era necesario? Mirá, Soledad, haces una pregunta que es muy difícil de contestar, porque yo te diría varios temas sobre la misma, ¿no? Por supuesto, con el diario del lunes uno puede hacer análisis distintos, pero hay una sola cosa que tenemos que ser todos muy claros, que es un número muy contundente. Argentina tiene la cuarentena con características varias, pero ha sido una cuarentena al fin, la más larga del mundo, pero tiene una tasa de mortalidad en países comparables que es la más baja. Entonces hay un efecto muy claro. Nosotros tenemos pocos muertos, que son un montón y es trágico en materia de una situación aislada, pero comparando con lo que esta pandemia está haciendo en otros lugares del planeta, los muertos son pocos. Y los tenemos porque tomamos una cuarentena temprana. Es muy probable, nadie lo puede aseverar, obviamente, pero es muy probable que si no lo hubiésemos hecho, la cantidad de muertos que estaríamos registrando hoy sería mucho más alto, ¿no? Sí, lo vemos alrededor en América Latina, efectivamente. Lo que pasa es que es como si los muertos tuvieran un efecto disuasivo. Es terrible, pero es así. O sea, el miedo funcionó como un efecto Es que disuasivo no hay ni- en la pará. primera etapa y solo la gente va a recuperar el respeto a la circulación y al cuidado cuando haya muertos. Es terrible, pero parece que es así, ¿eh? Pero Rolando, mira, es tan claro que esto es así y no nos tenemos que engañar porque el pan se hace con la harina que se tiene, ¿no? Si no, pretendemos que la gente haga cosas que no nos la acepta. Es decir, no es suficiente con que nosotros vayamos y le digamos esto es serio, esto es grave. No es suficiente, no ha resultado, ¿no? Más allá que en algún momento, a lo largo de las distintas etapas, y por eso yo decidí hablar esta semana, cuando yo veía que durante el fin de semana se estaba hablando de la apertura mucho más relacionada a un éxito que a una circunstancia de necesidad, y yo dije, no, pará, flaco, acá hay que decirle a la gente que esto está asociado a otros temas, porque desde el punto de vista sanitario esto no funciona de esa manera tan Exacto, lineal. porque lo contrario es La hacer un gente- sofisma. La gente... Justamente, cerramos con 600 absolutamente. casos y vamos a abrir Pero- con 1000. Bueno, es que claramente, si vos lo mirás desde el punto de vista hasta cómico, vos podés decir, bueno, vamos a sorprender al virus, porque le vamos a hacer una jugada que el virus no espera. Cerramos cuando circulaba poco y abrimos cuando circula mucho, ¿no? Entonces hasta el propio virus se puede sorprender de la medida que vamos a tomar. Pero la vamos a tomar porque no tenemos otra alternativa, porque llegamos a una situación que la sociedad dice, hasta acá acompañé, más que esto necesito otra cosa. Y bueno, tenemos que probarla entre todos, entonces tenemos que ser todos muy responsables, y en una de esas lo podemos sostener, ¿no? Porque acá hay programas que están escalonados, que se le muestra en este caso a la gente si esto resulta, cuáles son las distintas etapas que esto va a venir, pero no tengan ninguna duda que si esto no resulta, se va a tener que poner un freno inmediatamente Sí. y tirar esto para atrás de un día para el otro, Hay ¿no? como una cosa casi natural que pasa cuando me parece estamos en situaciones extremas, que es desconfiar de todo, de las cifras, de los testeos. Desde su visión, ¿cómo estamos testeando y si son reales las cifras? Que uno entiende que sí desde el sentido común, pero bueno, está sembrada la desconfianza de todo. No. Bueno, entonces vamos a tratar de dilucidar estos temas en etapas, ¿no? Desconfianza sobre la ocupación del sistema de salud, como yo lo he dicho y lo repito en cada programa. Yo cuando paso ocupación, paso números, no paso opinión. Es decir, si vamos ahora con todos los muchachos, nos vestimos todos y entramos a las instituciones médicas y empezamos a contar los pacientes están. Y si le hacemos notas en la puerta a todos los que van egresando de todas las instituciones médicas en el AMBA, todos te van a contar lo que pasa dentro de las clínicas y todos van a decir, miren muchachos, esto está pasando. Es decir, los pacientes están. O sea, aquellos que quieren negar esto como si esto es un invento, como si esto es un cuento, como si esto es un programa político, bueno, les digo, tengo malas noticias para darle porque esto
está muy lejano de esa situación. Esto es real, esto pasa en todas las instituciones del AMBA por estas horas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es un hecho contundente, que no lo decimos nosotros, que no se puede mantener en secreto porque trabajan miles de enfermeros, miles de médicos y se internan miles de pacientes que pueden comprobar que este hecho es así y que no hay ninguna mentira al respecto. En cuanto a los testeos, obviamente, cuanto más testeás, más cantidad de infectados por día te aparecen. Por eso yo creo que los testeos son una muestra en el análisis de todo lo que estamos tomando decisiones diarias que no es tan trascendente. Lo más trascendente es mirar cuál es el índice de positividad sobre la cantidad que testeamos, ¿no? Entonces, está en el 30 y pico. Te da en el 30 y pico, en el sector completo, pero yo te diría, por ejemplo, en el sector privado está en un promedio entre el 47 y el 50%. Uf. Entonces, la circulación del virus está alta. Y esta es otra realidad que es contundente. Entonces, que es la que también tenemos que ir mirando. Vos pensás que cuando esto comenzó a aparecer en la primera semana, la positividad, había muchísimo menos testeo y la positividad no llegaba al 10%. Entonces, estas son realidades, esto tampoco son inventos. Entonces, la gente no tiene que ser descreída per se, porque la gente tiende a no creer nunca en nada, ni en las cosas que son reales, Sí, evidentemente. Sí. Tendemos a pensar y es más fácil y quizás nos vamos a dormir más tranquilos. Claudio, nos está llegando... Mejor hoy no duerman más tranquilo, ¿no? Nos está llegando información precaria, pero en instantes vamos a tener el parte que el nuevo parte de contagios diarios de hoy es de 4.500 casos. Digo, el agua sigue alta, el agua de los contagios sigue alta. Pero esto es así. Por eso yo marco y remarco y me voy a cansar en todo lado de decir, esto es una alerta naranja fuerte. Espera un cachito estamos porque... tomando una decisión... Claudio, espera un cachito porque nos acaba de llegar el parte oficial, así lo analizamos juntos. Bueno, la información es de último momento, 4.518 casos en total de contagios, las muertes 45 que se suman a 21 de esta mañana, son 46. Los contagios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1.081 en este viernes y en la provincia de Buenos Aires, 3.002. Reitero entonces, 4.518 contagios en 24 horas. Soledad Rolando. Bueno, el primer análisis inmediato es que otra vez se vuelve a estar arriba en el récord, ¿no? Porque el récord había sido 4.400, estamos en 4.518. El segundo es que Ciudad de Buenos Aires, por más que el optimismo de las autoridades, no baja la cantidad de contagios de los 1.000. Vienen diciendo, bueno, está en el rango de los 800, no. Desde hace varios días está en el rango de los 1.000. Y en el caso de Provincia de Buenos Aires se vuelven a encender las luces de alarma porque es la primera vez que supera los 3.000 casos. No sé vos, Claudio, ¿cómo lo ves? No, es que lo veo es decir, es muy difícil, como yo lo dije el martes cuando empecé a declarar, es muy difícil que la situación que pase en el campo de batalla no se termine mostrando en la realidad de las computadoras, que son estas realidades estadísticas que ustedes están mostrando. Esto es así. Es decir, la situación es crítica. Y la gente y todos tenemos que saber que es una situación crítica. Entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias, todos. Yo vuelvo a operar a cada uno de los que están escuchando en este momento y que se entienda. Es decir, hay que cuidarse, muchachos. Hay que cuidarse más que nunca, te diría, porque con este nivel de contagios hay que cuidarse más que nunca. Sí, hay que cuidar. Es decir, hay que hacerlo. Es decir, no hay que confundir la decisión de estas aperturas con la situación sanitaria que estamos pasando. La decisión de estas aperturas, como yo lo vengo diciendo y lo voy a sostener hasta el cansancio, me parecen bien, son psicológicas, son económicas, son sociales. Y está bien, y vamos a apoyarla y vamos a trabajar para que esto salga de la mejor manera posible. No son sanitarias. ¿Qué estamos haciendo mal, Claudio, para que tengamos estos contagios que corresponden al momento en donde cerramos el grifo e hicimos días de cuarentena estricta? ¿Qué hacemos mal? ¿Dónde fallamos?
No, Soledad, es que el problema es que no hicimos día de cuarentena estricta. No se cumplió. Es decir, nos guste aceptarlo, es decir, separemos. Hicimos día de cuarentena estricta desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Porque me escucha el dueño de un restaurante o el de un negocio a la calle y me dice, pero Claudio, ¿qué estás diciendo? Si yo no laburo, no vendo, y ese señor tiene razón, y ahí hubo cuarentena estricta. Pero en la circulación de la gente, sabemos que no es así. Y es más, te voy a decir una cosa que para que reflexionemos entre todos, ¿no? Cuando surgieron las primeras semanas y estábamos en cuarentena, obviamente nadie podía salir a la calle, pero las familias con chicos, si vos le hubiese dicho a una madre, salí con el nene a pasear, no salía ni loca la madre. Exacto. Con la nene Claro. a pasear. Exacto. Y ahora vos lo ves y salen porque dicen, bueno, mejor, es decir, ya no lo puedo tener más adentro. Hay otras consecuencias, como digo, psicológicas y están bien, pero la gente decide, dice, bueno, yo estos riesgos prefiero correrlo antes de la cuarentena estricta. Sí, un error Entonces me total. parece que en ese caso la política tiene que entender esto y está bien, tiene que decir, bueno, vamos a probar por este lado. Y bueno, tenemos que transitar todos a entender esta situación y a entender por qué se está tomando, ¿no? Y entonces a ser más responsables que nunca, y bueno, intentar, lo que yo le diría a la gente, salir cuando le haga falta, ir al negocio de proximidad y si tiene un mango y lo puede consumir, hacerlo para que el negocio también tenga posibilidad de sobrevivir y volver a la casa, que lamentablemente no tenemos hoy, en lo que la tecnología ha avanzado y el mundo ha avanzado y todo eso, lo que no hemos podido avanzar hasta ahora es en tener otra solución para este despelote que la cuarentena. Y si vamos viendo todo lo que pasó en los países que quisieron evitarla, tuvieron que asumir una enorme cantidad de muertos. Es clarísimo. Porque hay que comparar, que también es muy importante, hay que comparar países en las mismas condiciones, ¿no? Porque a veces uno dice, y si vos mirás países en las mismas condiciones y mirás la tasa de mortalidad argentina, Argentina está excepcionalmente en lo que ha logrado hasta ahora. Claudio, muchísimas gracias por el Gracias, contacto. Claudio. Pero no, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.